Bien, buenas tardes, mi nombre es Mariana Paredes, soy estudiante de Administración y Negocios Internacionales de la UPC. El motivo de esta entrevista es que mi grupo y yo estamos realizando un trabajo de investigación que está enfocado en el rubro de soporte técnico. Entonces necesitamos de tu ayuda para poder validar el prototipo de nuestro negocio. Me gustaría primero que te presentes, me digas tu rubro, tu edad, en dónde trabajas actualmente. Cuéntame un poquito. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Aldo Boteri. eh, Soy bachiller y magíster en administración de empresas y tengo ya como 20 años trabajando en tecnología. Tengo 38 años, trabajo bueno, ahorita en Newton College en el área de desarrollo en tecnología y bueno, también trabajo en otros proyectos relacionados con el tema de tecnología también. Dentro de mi experiencia, bueno, he pasado por desarrollo, por temas de gestión y por soporte técnico también, así que adelante lo que te pueda ayudar. Ok, perfecto, gracias Aldo. Te voy a compartir ahorita pantalla para que veas el prototipo que tenemos ahorita de la aplicación, para comentarte un poco de qué se trata. A ver, aquí. No sé si ya lo logras visualizar. Sí, sí, adelante. Ok. Bien, Innovatec es una aplicación que trata de conectar a usuarios que tengan problemas técnicos. Ahorita queremos empezar solo con laptops, computadoras, celulares y tablets, y que estos puedan ser resueltos por especialistas técnicos, o sea, técnicos en el área, que te puedan ayudar a encontrar una solución rápida. Entonces, este es el prototipo básico que tenemos ahorita, porque tenemos dos segmentos, obviamente, uno los usuarios y otro los técnicos. Por ejemplo, aquí en el lado de usuarios, vamos a crear una cuenta, como creo que como cualquier aplicación. Entramos y aquí estamos en una pantalla donde te muestra qué dispositivo es el con el que tienes un problema, ¿no? Por ejemplo, yo le doy acá celular y muestra una lista de los técnicos o los posibles técnicos que te pueden dar una solución. Entonces, por ejemplo, digamos que tú eliges acá el primero, solicitas información y te va a mostrar su nombre, su profesión, cuántos años de experiencia tiene, los trabajos realizados. Esto es con el fin de que el usuario pueda tener confianza o que sepa un poco de la experiencia del técnico. Por este lado también certificaciones para ver que tiene, que sea un verdadero profesional, y las reseñas, que es algo muy importante porque siempre buscas una opinión para ver si esta persona de verdad trabaja bien o no. Aquí tenemos las dos opciones abajo de contactar para poder mantener una conversación con el técnico, y la opción de pagar, que cuando ya se va a dar el servicio, el que tú vas a elegir, ¿no? Eso es algo básico. Entonces, luego de ver todo esto, quisiera empezar con algunas preguntas. La primera pregunta es si yo debo crear una maqueta o un prototipo adicional. ¿Qué debo hacer con este prototipo? Ya, sí, es una buena pregunta. Yo creo que una aplicación tiene que empezar primero con lo que se llama un low fidelity o un prototipo de baja fidelidad, en la que no te tome demasiado tiempo desarrollarlo, pero por lo menos puedas bosquejar toda tu idea, ¿no? Como pasear toda una lluvia de ideas en una maqueta o un borrador de una maqueta. Y teniendo eso, tú ya puedes tener una idea del alcance de tu aplicación y empezar a desarrollar una maqueta un poco más completa, como la que, por ejemplo, está mostrando ahí, que ya tiene un diseño gráfico, que ya tiene eh, una paleta de colores, más o menos un diseño. Entonces, yo creo que es progresivo, ¿no? Porque es básicamente invertir poco tiempo en hacer un borrador, ver el alcance y de ahí seleccionar lo que realmente sirve para invertir un poco más de tiempo en ponerlo ya en maqueta. Ok. ¿La aplicación tú crees que debería ser híbrida o nativa? ¿Por qué? ¿Te refieres a en base al sistema operativo? Sí, creo que sí, sí, el sistema operativo. Ya. Se recomienda una aplicación nativa porque optimiza el resultado de la aplicación para que sea más rápida, para que no te ocupe tanto espacio, ¿no? Al usuario no le va a gustar una aplicación que se demore mucho en cargar. Entonces, si es nativa es mejor, pero por ejemplo, si los usuarios tienen sistemas operativos Android y iOS, pues debería ser una aplicación que funcione perfectamente en ambos sistemas. Actualmente hay varios lenguajes que te permiten programar para ambos sistemas operativos a la vez. Ok. ¿En qué lenguaje de programación debería desarrollar mi aplicación? ¿Por qué? Ya, es una pregunta complicada de responder así directamente, porque ahí habría que evaluar el alcance, ¿no? Por ejemplo, ahorita para un proyecto que tiene que ver con aplicación estamos usando Flutter o Flutter.
que es una tecnología que permite hacer aplicaciones justamente híbridas para, en realidad, finalmente terminan siendo nativas, pero permite desarrollar a la vez para iOS y para Android, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una tecnología que estamos utilizando ahora que tiene el respaldo de Google, pero hay muchas otras. En realidad va a depender mucho de los programadores que contrates, cuál es la mejor tecnología que ellos puedan ofrecer, manejar. Ok, ¿y cuánto tiempo aproximadamente requeriría la programación de todo el aplicativo? Ya, con lo que poco que me has mostrado ahorita es difícil saberlo porque en realidad habría que ver mucho el alcance. Por ejemplo, si te va a manejar usuarios, cuenta de usuarios, los pagos, si vas a tener como que estadísticas, controles, si vas a poder, Ujú. no sé, pues tomar una foto a lo que a lo que has hecho para subirla, si vas a poder, o sea, dependería mucho de qué tan compleja es la aplicación. Sucede lo siguiente, a veces te puedes tomar un mes en hacer un prototipo funcional o sea, digamos que para hacer pruebas, pero finalmente para poder armar una aplicación robusta con toda la funcionalidad que necesitas y todo lo demás, te puedes tomar unos meses. Yo diría que de repente ponle 6 meses, que de repente podría parecer mucho en un inicio, pero no quiere decir que vas a esperar 6 meses para poder usarlo, sino que puedes tener 2 meses y lanzar una primera versión básica Ya voy y de mejorando. ahí ir complementándolo, 2 meses más lanzas una actualización y así sucesivamente, ¿no? Entonces en 6 meses ya tendrías algo mucho mejor, pero ya desde el segundo mes tú puedes ir eh, teniendo una versión básica, ¿no? Ok. ¿Y qué tipo de profesionales debo contratar para que me hagan la aplicación? ¿Hay algún tipo de profesional exacto o puede ser de cualquier campo? Sí, o sea, depende mucho del tamaño del proyecto. ¿Qué sucede? Que a veces hay proyectos pequeños donde una persona hace todo, pero en realidad lo ideal es tener un equipo de gente, desde, por ejemplo, un diseñador UX UI, que es un diseñador que te diseña la experiencia de usuario en la interfase, que te va a hacer las maquetas, te va a hacer la parte gráfica y la parte de interacción. Esa persona no programa, esa persona te diseña las pantallas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero para que esa persona enseñe las pantallas previamente, una persona ya sea de repente de marketing o del tema de negocios, ya ha diseñado la propuesta, ya ha diseñado más o menos la idea y eso se lo traslada a este diseñador UX UI para que te haga las maquetas propiamente dichas y esas maquetas se lo pasan ya a la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo puedes tener, si el proyecto es pequeño, un programador full stack. Eso quiere decir que trabaja tanto en la parte de vista al cliente como también la parte interna, ¿sí? Y Ujú. si la aplicación lo requiere, que en realidad lo recomendable es tener por lo menos dos programadores, uno que trabaje en el front, en todo lo que se ve, en la parte de interacción, por ejemplo, y otro en la parte del back, en la parte de, por ejemplo, la base de datos, en la parte de la lógica de los usuarios. Entonces, de acuerdo a qué tan complejo sea, tú puedes tener varios profesionales en el proyecto. Incluso si el proyecto es muy grande, puedes tener gente de marketing. Si el proyecto es más grande, puedes tener más programadores. Si el proyecto es más grande, puedes tener personal de soporte técnico que esté todo el tiempo respondiendo las consultas del usuario, o sea, personal contratado de tu empresa que se dedique a responder preguntas frecuentes, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al alcance del producto, como te digo, si es pequeño, una persona podría hacerlo todo, que no es lo ideal. Se recomienda, yo te diría, productos pequeños por lo menos 3 personas, ¿no? El que te diseña, el que genera la idea, que serían ustedes, el que te diseña las maquetas, que sería el diseñador UX UI, y el programador full stack que te puede desarrollar toda la aplicación. O, si es posible, dos programadores, uno en el front y otro en el back, Ok. para empezar, ¿no? ¿Y qué necesitaría yo antes de trabajar, como tú mencionas, con un partner tecnológico? ¿Tú crees que el prototipo que yo te acabo de mostrar es suficiente o necesita algo más? Ya, ahí hay una parte que no estás considerando, de repente todavía no me lo has mostrado, que es la parte de infraestructura. Tú tienes la aplicación funcionando muy bien, pero esa aplicación, ¿dónde va a estar? ¿Dónde se va a guardar la data? ¿Dónde va a estar físicamente alojada? Entonces, probablemente vas a tener que contratar servidores, que esos servidores alojen la base de datos donde estén pues los usuarios, todo lo que almacenan las recomendaciones, todo. Eh, si, por ejemplo, vas a utilizar interfaces web, también necesitarías pues tener los servidores web donde se va a consumir esta información. Por lo general se trabaja pues ahí con un servidor que maneje la parte del backend para que el frontend consume esa data y la muestre en pantalla. Este, bueno, después de eso, de acuerdo mucho al alcance de la aplicación, ¿no? Si necesitas, por ejemplo,
personal de soporte que pueda responder las consultas de los usuarios, o si necesitas gente de soporte técnico de la aplicación, o sea, alguien que llame y dice, mi aplicación no funciona, no puedo entrar, no funciona mi clave, algo se malogró. Entonces sería bueno también determinar, una vez que la aplicación esté en marcha, qué personal vas a necesitar para que esta aplicación esté funcionando. Y finalmente, pues todo el tema ya administrativo, contable, que ya viene a ser un poco la parte de negocios, donde ya tú ves la parte pues contable, la parte ya administrativa de la aplicación. Justo la pregunta que viene acá es lo que acabas de mencionar. ¿Qué tipo de servidor necesito para la conectividad de la aplicación? Ya. Eh, Actualmente se recomienda mucho los servicios en la nube, es decir, que no se recomienda que tengas tu propio servidor ahí y un data center porque los costos son muy altos. Se suele alquilar un servidor en la nube que tiene que garantizarte que funcione pues las 24 horas del día, que tenga una disponibilidad muy alta, que la velocidad sea buena, para que de esa manera pues tus usuarios puedan consumir rápidamente la información de la aplicación. Eh, Ahora, si necesitas marcas, a veces nosotros trabajamos con Amazon, por ejemplo. Yo trabajo con Amazon Web Services, que es muy bueno para este tipo de proyectos y te permite alquilar un servidor mediano y conforme vas necesitando puedes ir ampliando la capacidad del servidor. Entonces, básicamente eso sería. Ahora, de acuerdo a lo que tú vayas a utilizar, la tecnología, ya depende mucho del sistema operativo. Por ejemplo, si vas a utilizar no sé, te voy a dar de lenguajes así como ejemplo. Python para el backend y Flutter para el frontend. Vas a necesitar de repente un servidor que maneje el sistema operativo Linux. Entonces de repente vas a tener que instalarle ahí algunas cositas. Ahora, si quieres trabajar bajo un entorno Windows, de repente quieres utilizar lenguajes pues más, no sé, más del entorno Windows, vas a necesitar licencias y ahí sí te complicas un poquito más, ¿no? Entonces, de acuerdo a los programadores, a la tecnología que ellos utilicen, es que te van a decir, vamos a necesitar instalar estos programas y el servidor tiene que poder soportarlos sin problemas. Ok. ¿Qué gestor de contenidos requiero? ¿Y cuál es el costo aproximado de ello? La pregunta es, ¿necesitas un gestor de contenidos? Es que vamos a separar un poquito el tema. Digamos que del lado de la aplicación no necesitarías un gestor de contenidos como tal. Sin embargo, muchas aplicaciones tienen hacia el público una página web. Tienen una página web que de repente tú puedas entrar a la página web, consultar de qué se trata la aplicación, de repente tener ahí algunas preguntas frecuentes o información. Entonces, tú puedes optar por lo siguiente. Si es una aplicación o sea, si es una página web que se va a estar actualizando constantemente, si necesitas un gestor de contenidos que te permita actualizar la información rápidamente y fácilmente. Pero si es una página web que va a ser un poco más estática, informativa, probablemente no necesites enfocarte tanto en eso, ¿no? Más prioridad le daría a la aplicación en sí. Ok. ¿Y qué necesitaría para integrar la pasarela de pago a la aplicación? Ya. Eh, a ver, vamos a ver si la respuesta no se ve. Esto normalmente demora más en explicarlo, pero en resumen. Primero se analiza qué pasarelas de pago hay en el mercado y quiénes son tus clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tus clientes son de Perú, probablemente vamos a necesitar una plataforma de pago que funcione mejor en Perú. Si son internacionales, porque tienes una aplicación, probablemente a veces tú quieres buscar público en Latinoamérica, las plataformas en Perú no sean suficientes. Si tu público es netamente Perú, hay varias plataformas en el mercado que se integran muy fácilmente a la aplicación y que te permiten obtener tu ganancia en tus cuentas de banco aquí en Perú, sin un costo muy alto. En cambio, si por ejemplo tú quieres abrirte a Latinoamérica y que tienes una pasarela de pagos internacional, pues probablemente te va a costar mucho trasladar los fondos a una cuenta en Perú. ¿Tu público, por ejemplo, es de Perú? Oye, Por depende. ahora solo Perú. Claro, Por por ahora ejemplo, si dices, iniciamos en Perú, después te puedes expandir, claro, pero iniciamos en claro. Perú. Entonces busquemos en Perú cuáles procesadores de pago están disponibles. Cada procesador tiene un costo de comisión por transacción. Entonces también es un análisis de costos. ¿Qué proveedor me ofrece los costos más bajos? ¿Qué proveedor me ofrece la disponibilidad del dinero más rápida? ¿Qué proveedor trabaja con los bancos que yo utilizo? Son varios factores que son buenos considerar y por lo general todos te ofrecen una integración fácil ahora en estos días, ¿no? Entonces, los más reconocidos del mercado no creo que tengan ningún problema en integración ni en seguridad, ¿no? Que es lo principal que el Sí, usuario busca al hacer una transacción, es la seguridad de la transacción. ok.
¿Y cuál debe ser la capacidad de usuarios recomendada? Ya, eso tú primero empiezas con un estudio de mercado. Tu Ujú. estudio de mercado te va a determinar más o menos cuál es el mercado al que te estás enfocando y tú dices, por ejemplo, vamos a enfocarnos a un mercado que puede llegar, por darte un número cualquiera, a 5.000 personas en una etapa inicial de aplicación. Entonces, la aplicación tiene que soportarte tranquilamente esas 5.000 personas. No, o sea, me proyecto para que entren entonces 20.000 personas para que las 5.000 personas no tengan ningún problema. Siempre hay que tener un margen Claro, para que no bastante falle la grande. aplicación. Claro, entonces digamos que primero todo empieza de tu estudio de mercado que va a determinar a qué segmento estás dirigiendo y de acuerdo a la cantidad de gente que hay en ese segmento, tú proyectas los recursos para esa cantidad de personas con bastante margen. Ok. Esta pregunta dice, ¿qué tipo de base de datos necesito? O sea, como el tamaño, precio, etcétera. Ya, hay muchas bases de datos que son gratuitas, digamos, y hay otras que son pagadas. Para ese tipo de proyectos se está utilizando muchas veces bases de datos gratuitas como MySQL o de repente Postgres o de repente, bueno, diferentes bases de datos que existen en el mercado. Para ese tipo de proyectos, yo diría, por ejemplo, MySQL o Postgres, que son las que están más ahorita en todo lo que se refiere a aplicaciones. Ok. ¿Es necesaria una interfaz de gestión de notificaciones? ¿Y cuál es el costo de ello? Ya, mucha gente cuando tiene un app en su teléfono, uno tiene el app para que el app te recuerde cosas, Claro. para que el app te empiece a avisar, oye, tu técnico llega en una hora. Entonces, en ese caso sí necesitarías tener un gestor de notificaciones porque te va a facilitar la vida. Si no es si en realidad no necesitas eso, si solamente es para agendar la cita y te llega un correo electrónico, de repente no va a ser tan necesario al comienzo, ¿no? Pero si necesitas que la aplicación empiece a darle notificaciones al usuario, sí va a ser más cómodo tener un gestor de notificaciones. ¿Y el costo aproximado de ello cuánto es más o menos? No lo tengo a la mano, pero existen paquetes de acuerdo a la cantidad que tú vayas a utilizar. Entonces tú por lo general primero defines tu estudio de mercado, a cuánta gente te diriges, más o menos qué uso le van a dar, por ejemplo, mensualmente, y se compran paquetes de, digamos, de tantos créditos mensuales o de tantas interacciones mensuales, de acuerdo a lo que tú has estimado. Ok. ¿Se necesita una capa de acceso a datos, backend, para mi aplicación? ¿Cuál es el costo aproximado? Bueno, lo que te estaba comentando hace un momento, ¿no? O sea, lo ideal es trabajar en una parte del backend que vendría a ser digamos, la parte del código que se comunica con la base de datos, que te genera las consultas, que se conecta con la aplicación a través de repente de APIs para que la aplicación se pueda nutrir de información, ¿no? Para consumir la información que tú tienes. Entonces, yo estaría pensando en que eso lo desarrollarías al momento de desarrollar la aplicación, desarrollarías tu backend junto con tu base de datos. No necesitarías tercerizarlo, digamos, ¿no? Más que, claro, obviamente el servidor que te dije que sí tenías que contratar, pero la parte de la programación que va por backend lo puede desarrollar un programador normalmente. ¿Y el costo aproximado de eso? Aproximado nada más, para tener una idea. Es que la forma en la que yo trabajo, normalmente el desarrollador. Ah, sí, creo que se cortó. Sí, ¿O sí, sí, sí ya, me ya te copiaste? escuché bien. Ya, Sí, ya entonces, te escuché claro, bien. normalmente es el costo es el sueldo del programador que lo va a desarrollar. Ujú. Ah, ok. Y por ejemplo, si hablamos del front-end, tampoco no, también depende del sueldo del programador, lo Sí, mismo. sí, o sea, por los proyectos en los que yo he trabajado, por lo general tienes, como te dije, un programador backend y un programador frontend. Claro. Ujú. Sí, es lo ideal. Si el proyecto es grande, varios backend, varios frontend. Pero si el proyecto es normal, digamos que puedes tener uno en el back, uno en el front. Si el Ok. proyecto es muy pequeño, puedes tener uno que haga las dos cosas, que se le llama full stack. Pero digamos que en Pero lo cuanto a recomendable es costos, uno de cada uno. uno de cada uno. Y en cuanto a costos, básicamente es el costo del back y el costo del front es el sueldo de los programadores que vas a contratar. Ok. Y por último, ¿la arquitectura de mi aplicación es simple o compleja? Es tan simple o tan compleja como lo definas en tu maqueta. Normalmente, ahora no sé, o sea, digamos que lo que estás planteando es lo normal. O sea, alguien te podría decir que es complejo porque implica, por ejemplo, acceso a datos, creación de cuentas, seguridad, pasarela de pagos. Claro. O sea,
es compleja porque tiene muchos elementos, pero en realidad es el estándar de la industria. La mayoría de aplicaciones que hay en la industria tienen todas esas características. Entonces, una cosa más que creo que esto ya va Sí, pregunta de mi parte. adelante. Por ejemplo, un problema que nosotros teníamos con la aplicación era de que no sabíamos cómo tratar de fomentar seguridad con el usuario, porque la profesora nos comentó de que sí es cierto que a veces hay problemas de que te pueden robar información o ese tipo de cosas. Entonces, habíamos pensado que quizás esta aplicación se realice de la misma forma o parecido a como Uber cuando tuvieron un problema bastante fuerte con los conductores, de que no les pedían antecedentes penales y todo eso. Entonces, hubo bastante problema con eso. Entonces, como que pensamos hacer algo parecido, como que cada técnico tenga o nosotros podamos tener un historial de sus antecedentes, ese tipo de cosas, como para brindarle un poco más de confianza al usuario. Entonces, eso también es, esa implementación de esa sección sería también aparte costosa o es ya parte de la aplicación. ¿Cómo sería eso? Veamos, es una pregunta muy compleja para responder en corto tiempo. En realidad es una pregunta que implica muchas cosas. Primero, tu modelo de negocio, ¿cuál es? ¿No? Entonces, por ejemplo, si implica que el técnico vaya a la casa del cliente, probablemente el cliente no va a querer que vaya un desconocido a la casa porque puede haber algún problema. Claro. ¿No? Por más que haya muchos técnicos que son muy buenos, también hay gente que se acepta por técnicos y no sabemos qué puede Ujú. pasar. Entonces, una capa de seguridad que podría ser que que el técnico sea validado por la plataforma, es decir, que para inscribirte, por ejemplo, requisitos para inscribirte en mi plataforma, presentarme tu certificado de antecedentes policiales, judiciales y penales. Entonces ya es una primera capa de seguridad. Tú puedes decir, todos nuestros técnicos han sido validados en sus antecedentes, por ejemplo. Claro. Otra capa de validación de repente sería el tema de identidad, de domicilio, de dónde vive, de quién es, ¿no? Entonces, que digamos que es parecido a las validaciones que tienen las aplicaciones de taxi, porque ahí sí había muchos problemas de seguridad. Ahora, tú podrías tener, de repente, pienso yo, un híbrido en el sentido que hay técnicos que no necesitan ir a tu casa. Muchos servicios probablemente los podrían solucionar remotamente, que ahora en pandemia, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de problemas que se han solucionado como con existencia remota. Entonces, de repente no es tanto el tema de la persona que podría ir a tu casa y que entre un desconocido. Sin embargo, también hay un tema de seguridad porque es un desconocido entrando a tu computadora. Entonces hay que ver ahí la capa de seguridad porque, por ejemplo, existen sistemas, y eso sí sería un costo adicional, de acceso remoto, que cuando tú te conectas a la computadora del cliente, el cliente tiene en todo momento en control de qué está haciendo la otra persona, está viendo en todo momento qué está pasando, ¿no? Entonces, hay sistemas de asistencia remota que, digamos, el cliente acepta un acuerdo en el cual pues se compromete a que está aceptando que otra persona entre a su computadora y que le está dando acceso libre y voluntario. También hay un tema legal que siempre es bueno considerar, ¿no? O sea, que para que alguien no te diga, oye, pero esta persona se metió en mi información y no sé qué, no, tú aceptaste que esta persona entre y tú estuviste en todo momento viendo qué es lo que esta persona estuvo haciendo. Nunca lo dejé solo con mi computadora, Claro, siempre, no se o trata sea, de ¿no? eso. Entonces, claro, decirle, tú aceptas voluntariamente que el técnico se conecte remotamente y siempre estás viendo que lo que el técnico está haciendo esté bajo tu aprobación, digamos, ¿no? Entonces, no es que lo dejaste solo el técnico ahí trabajando y después cualquier cosa, también hay un tema legal ahí que tú tienes, por eso siempre hay un acuerdo de servicio. Ese texto que nadie lee cuando uno acepta en la Exacto. aplicación, ya, es ya. Entonces, ahí dice que, digamos, de alguna manera te tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa sería la recomendación. Ofrecerle, por un lado, mucha seguridad al cliente, que la gente que está en la aplicación es gente validada. Dos capas de validación muy importantes. Una es la parte de documentos que te mencioné, de la parte de antecedentes, y la otra es la validación social, es decir, las estrellitas que vi hace un momento en la aplicación que tenías estrellitas. Puntuación. Digamos que esas estrellitas debería tener una puntuación de la comunidad, ¿no? Entonces, te da mucha confianza cuando alguien tiene un buen puntaje. Entonces, si tú, por ejemplo, es el paralelo de los taxis, tú quieres contratar a alguien que ves que tiene, pues, 1000 servicios y que tiene un promedio de 4.9, quiere decir que está muy bien. Ujú. En cambio, si tiene 1000 servicios, pero su promedio es de Dos o tres. 5, perdón, de 2 o 3, entonces lo dudas, ¿verdad? Ujú. O de repente necesitas a alguien urgente, pero los disponibles o los más económicos, porque también ahí puedes manejar precios,
También podría ser otro factor, ¿no? O sea, los más económicos de repente tienen menos estrellas. Ah, bueno, si es remoto, puede ser que sí, pero si quiero que venga a mi casa, yo preferiría a alguien que tenga más estrellas. Claro. Entonces, le das la opción al usuario a que pueda escoger. Le dice, mira, tienes todas estas opciones, tú elige. Económico, menos estrellas, más caro, más estrellas. Puede ser, ¿no? Este, y bueno, como el certificado este de antecedentes también cuesta, tú puedes ponerlo como algo opcional, pero le muestras al usuario que qué técnicos han sido validados. No sé si tú has tenido opción de utilizar plataformas como, ¿cómo se llama? Fiverr, por ejemplo, ¿no? Fiverr es para tercerizar servicios de diferentes tipos, de gente de todo el mundo, y tú te dice, esta persona ya hemos validado su correo, hemos validado su teléfono, hemos validado su identidad, o no hemos validado nada, pero ya tú sabes a quién estás contratando, ¿no? Si tú contratas a alguien sin validar, ya es tu responsabilidad, porque Claro. tú lo estás aceptando. Entonces, eso lo define ya tu modelo de negocio. Ok, ok, Ana, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti y bueno, cualquier cosa estamos ahí para ayudarles.